buenos días a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a nuestra reunión online de nuestro culto de oración de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Chaclacayo. En este tiempo vamos a dar gracias a nuestro Dios delante de su presencia, postrarnos y decirle: Señor, cuán bueno eres. Yo no sé en qué situación tú puedas estar en este tiempo, pero lo único que sé es que Dios está guardando de cada uno de nosotros y nada se escapa de su soberanía. Hay un pasaje muy hermoso en la palabra donde dice el Salmo 46:1 que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, si tú tienes alguna necesidad o estás pasando alguna tribulación, sabes, Dios es tu amparo y tu fortaleza. En Él, solamente en Él podemos confiar. ¿Qué le parece si agradecemos a ese Dios que no se le escapa nada y podemos decirle: Señor, venimos delante de tu presencia? Ahí donde estás, con tu familia, si estás solo, si puedes invitar a alguien para que escuche en este tiempo y nos regocijemos en Dios, vamos a orar y vamos a decirle: Padre, estamos delante de ti una vez más, Señor, para darte las gracias por nuestras vidas, para darte las gracias, Señor, en medio de estos tiempos que estamos pasando, nuevos tiempos que nos tocan vivir, pero nada, Señor, puede escapar de tu soberanía. Sabemos que hay tiempos malos, Señor, sabemos que hay mucha enfermedad, mucha gente que está pasando situaciones difíciles. En medio de esta situación, Señor, pedimos que tú, Señor, guardes a tus hijos. Como dice tu palabra, tú eres, Señor, nuestro amparo en las tribulaciones, y queremos, Señor, acudir a ti confiadamente, tomando tu palabra, Señor, como parte de nuestras vidas y aquello que tú nos hablas, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú agradándote de nuestra alabanza, de nuestra adoración, y también así recibir tu palabra, Señor, en el tiempo oportuno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle a nuestro Dios en esta mañana que Él es todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Yo sé que tú, ahí donde estás, muy bien, has visto cada día las maravillas de Dios. Si no es en este tiempo, lo has visto antes. Y si no lo ves ahora, lo verás después. Pero Dios es todopoderoso. Yo te animo a que cantes conmigo esta canción: Señor, tú eres Dios poderoso. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
Una vez más vamos a decirle a nuestro Dios que exaltamos su nombre, porque es precioso. Nuestro Señor Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. El Señor vino para rescatarnos del pecado y para darnos una nueva vida. Qué precioso es adorar el nombre de Jesús. Exaltemos su nombre juntos. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
hermanos, en este tiempo también vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, le hemos dicho que Él es hermoso, pero ahora vamos a exaltar al Dios creador del cielo y de la tierra. Él es nuestro Dios. quién fue y quién será el rey que pronto volverá. Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es? Aleluya. ¿Quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es? ¿Quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Dios soberano eres Dios, de la tierra eres Dios. ¿Quién es? ¿Quién fue y quién será el rey que pronto volverá? Muy bien, querida iglesia, le hemos alabado, le hemos adorado a nuestro Dios. ¿Y por qué ahora no preparamos el corazón para decirle, Señor, estamos dispuestos a oír tu voz? Ahí donde estás, yo te pido que dispongas tu corazón y le puedas escuchar a Dios. En esta mañana vamos a recibir el mensaje a través de la voz de nuestro pastor José Guzmán.
Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera compartir con ustedes, como cada domingo, a través de las redes, compartir la palabra de Dios. En estas 2 últimas semanas hemos estado compartiendo acerca de los tiempos, lo que Dios nos muestra, qué está pasando en estos tiempos en el aspecto social, y luego, la semana pasada, en el aspecto religioso. Y hoy vamos a compartir algo que a nosotros también nos va a ayudar un poco a entender mejor todo el panorama, desde un punto de vista mucho más allá de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en nosotros y con nosotros. Y quiero saludar y agradecer a Dios también por cada hermano, por cada familia que ha participado y está participando en esta semana, donde hemos estado conociendo algunas familias, algunos testimonios también en la campaña evangelística, y verdaderamente podemos utilizar todo el material que tenemos colgados en el canal, colgados en el Facebook, colgados en el WhatsApp, para seguir evangelizando y haciendo la obra del Señor. Agradecer al equipo también de comunicaciones por hacer posible que podamos seguir predicando la palabra y sirviendo al Señor, al ministerio o al departamento de proyección social. También agradecerles por lo que mi hermano Imanson, mi hermano Isaac, la hermana Dunia, la hermana Sara están coordinando y para llevar adelante las ayudas que son necesarias. También agradecer a aquellos hermanos y hermanas que están colaborando económicamente para llevar esta ayuda a los más necesitados. Mi agradecimiento a todos ustedes, y sigamos adelante haciendo la obra, sirviendo al Señor y haciendo muchas cosas más mientras estamos en cuarentena, mientras estamos todavía en aislamiento social. Yo les pido que se cuiden, nos cuidemos todos. Verdaderamente esto le llega a todo el mundo, la infección es muy peligrosa, o sea, nos podemos infectar en cualquier momento, en cualquier lugar, así que tengamos muchísimo cuidado cada vez más. Bien, quisiera orar antes de compartir la palabra del Señor. Acompáñenme para orar y que el Señor nos esté ministrando y hablando en esta mañana. Señor y Padre, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Queremos, Señor, entrar en tu palabra, indagar tu palabra y conocerte a ti más y más. Dios eterno, oramos que tú te glorifiques, que tu palabra sea exaltada, que tu nombre sea exaltado y que puedas movernos, Señor, y que puedas hablarnos a nuestro ser interior como sueles hacerlo de muchas maneras, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo y tu palabra puedan lograr lo que tú quieres lograr en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Quisiera compartir con ustedes un tema que me parece muy importante en estos tiempos: recordar, reconocer y básicamente recordar, porque como creyentes sabemos mucho de lo que es Dios. El Señor tiene muchísimos atributos, pero hoy hablaremos de uno de los atributos muy importantes. Me estoy refiriendo a la soberanía de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué implica la soberanía de Dios? ¿Qué tiene que ver la soberanía de Dios con todo esto, lo que está pasando en el mundo entero y lo que está pasando en nosotros, con nosotros, en nuestras vidas? Entonces, vamos a revisar y a recordar lo que es la soberanía de Dios, lo que la palabra nos enseña respecto a la soberanía de Dios. Lo primero que tenemos que de alguna manera precisar es cuál es el significado de la soberanía de Dios. Y vamos a leer en este primer punto algunos textos que nos van a dar luz acerca de la soberanía de Dios. El primer texto que vamos a revisar se encuentra en 1 de Timoteo 6:15, la cual dice así: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Soberano, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Dios es solo, único, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esta palabra soberano es una palabra griega que es dunastes, de donde viene la palabra dinastía, y también de donde deriva la palabra dunamis, que tiene que ver con el poder espiritual, con el poder absoluto de Dios, ¿no?
Esta palabra en sí significa funcionario poderoso, un alto gobernador. Es una persona que ejerce autoridad suprema e independiente. Un soberano es un señor, es un rey, una autoridad excelente, majestuosa. Entonces, cuando la Biblia habla de soberano, se refiere al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único soberano del universo, al Creador, a nuestro Dios. Y en Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 35, leemos: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Qué interesante es este texto, qué interesante es este versículo. Dice la palabra que todos los habitantes de la tierra son como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, no existe quien le diga: no lo hagas así, o no permito que lo hagas así. La soberanía de Dios significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas que hace según el designio de su voluntad. Por eso que el Padre Nuestro nos enseña también: Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, si en el cielo como en la tierra, que se haga la voluntad de Dios, porque Él es el soberano. Ahora, hay otro texto que habla de la soberanía del Señor, cuando Josafat tenía una guerra allí, y él va a decir en 2 de Crónicas, capítulo 20 y versículo 6, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Un rey, un gobernante, reconociendo a Dios, que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones, y en su mano está la fuerza y el poder, y no hay quien se oponga, no hay un contrincante, no existe. Él es el único, Él es el Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que lo conocieron los patriarcas, y ese Dios que actuó en cada uno de ellos a través de toda la historia, es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios de hoy, es el Dios que lo tenemos que reconocer. Por eso que es importante recordar aquellos textos. Y en los momentos de crisis es allí donde se hace necesario reconocer e invocar a este Dios soberano, a la máxima autoridad del universo y del mundo y de las circunstancias. Cuando estaban en problemas la iglesia apostólica en los primeros libros de Hechos, allí ellos vieron una oposición, una persecución y un abuso de las autoridades. Y ellos se sentían impotentes frente a tal poder humano. Y allí ellos oran a Dios. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué importante es en los momentos de crisis alzar la voz y dirigir la mirada hacia Dios y reconocer la soberanía, la autoridad, el poder, el reino de Dios sobre nosotros y sobre las circunstancias. Y decirles: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control de todas las cosas y que permite algunas veces que sus hijos padezcan o mueran, porque así lo ha determinado el Señor. El Señor, en su inmensa soberanía, omnisciencia y omnipotencia, a veces permite dolores y sufrimientos. Y esto lo vamos a considerar la próxima semana. Solamente quiero hablar de la soberanía de Dios en este tiempo. Pero básicamente tiene que ver con
el rey, el que tiene el control, la autoridad y el dominio sobre todo y sobre todos. Es más, la Biblia habla de que hay un príncipe de este mundo. La Biblia también menciona que Satanás, los demonios tienen autoridad y poder en este mundo. Sí, en este mundo y en este tiempo tienen autoridad y poder. Satanás. Que el mundo entero está bajo el poder maligno, sí es verdad. Eso es verdad. Pero Dios le ha dado un tiempo limitado y le ha dado acciones limitadas para que Satanás, el demonio, el diablo, pueda hacer lo que quiera hacer, siempre y cuando esté dentro de los límites establecidos por Dios. Es más, Dios sabe y el mismo Satanás sabe de que ellos tienen un tiempo, una hora específica, dónde actuar, cómo actuar y qué hacer. Los detalles no los podemos hacer ahora, hay muchos textos que enseñan al respecto, solamente vamos a revisar algunos que nos indica básicamente que Dios ha limitado el tiempo de ellos y las formas de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver uno de ellos que justamente es un texto para ver la soberanía de Dios sobre Satanás y los demonios. Dice, por ejemplo, cuando se habló del Gadareno, ustedes han escuchado de la historia del Gadareno, allí hay un texto muy importante y que a veces no lo entendemos o no lo hemos entendido tal cual lo dice, pero vamos a revisarlo. Sé que ustedes conocen el texto, sé que ustedes conocen la historia, entonces no voy a narrar la historia, simplemente un hecho importante, señalar algo importante. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y tiene que subrayar esa palabra, antes de tiempo. ¿A qué se refiere eso? Los demonios sabían que había un tiempo donde ellos tenían que ser atormentados. Es más, iban a ser derrotados, iban a ser esclavizados, iban a ser aniquilados. Había un tiempo. Ellos lo sabían muy bien, Satanás lo sabe, los demonios lo saben. Y entonces reclaman y dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Saben los demonios que tienen permiso y tiempo establecido dentro de los límites dados por Dios. Y le reclaman, y le reclaman, y le reclaman, ¿no? Claro, no tienen por qué reclamar, pero reclaman para saber esto. Eso es un conocimiento que ya lo conocen en las esferas espirituales, tanto los demonios, Satanás, como nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora recuerden el otro aspecto, otro texto interesante, ¿no? ¿Se acuerdan la traición de Judas, uno de los discípulos de Jesús? Y dice en Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Qué interesante. ¿Cómo es eso que entra Satanás? ¿Cómo es eso que penetra la mente de Judas, la vida de Judas, ¿no? ¿Y qué hizo Judas? Dice que habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, que se lo entregaría a Jesús. Y Jesús, cuando fueron a rescatarle, cuando fueron a prenderle, cuando fueron de manera a tomarlo prisionero, ¿qué dijo? A los jefes de la guardia. ¿Cómo han venido ustedes aquí de noche como si yo fuera un ladrón? Han venido con espadas y con palos. Y dice en el versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, le dice Jesús, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. El Señor no miraba las circunstancias, no miraba a los sacerdotes, a la gente que iba con palos, que iban como para aprisionarlos, no miraba el tumulto de gente, no miraba eso, sino miraba detrás de eso. En el mundo espiritual, él sabía que Satanás, el diablo, los demonios iban a levantar a este grupo de personas y previamente iba a influenciar en Judas. ¿Para qué? Para la traición. Por eso que el Señor le dice al final, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús es consciente de la soberanía de Dios y sabe que Dios permite que Satanás
aún actúe contra de su hijo. Porque le había dado esa hora, le había dado ese tiempo, ese espacio para que ellos hagan lo que quieran hacer, pero de manera limitada. De manera limitada. Hasta ahí nomás, este es su hora, este es su poder, acá, bueno, Dios no lo va a impedir. Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto. Y Jesús lo sabía. Esta es vuestra hora de las tinieblas, y la potestad, el poder de las tinieblas, donde actúan. ¿No? Qué interesante ver ese detalle. Ahora, respecto a Judas, ¿qué podemos ver respecto a Judas? Respecto a Judas, qué importante es considerar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios no es que Dios, si bien es cierto, hace lo que Él quiere hacer, pero también nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos libres decisiones y podemos decidir qué hacer con nuestra vida. La soberanía de Dios no anula nuestro libre albedrío. Cada uno de nosotros somos libres de elegir cómo vivir y qué hacer en nuestro diario vivir. Podemos vivir en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, o podemos vivir de acuerdo a nuestro propio criterio y vivir para nosotros mismos. Cada uno toma decisiones. Ahora, pero Dios sabe cuál será el resultado de nuestras decisiones. ¿No? Dios sabe eso. Entonces, Él es soberano y a veces lo permite, ¿no?, que sea así. Y a veces no lo permite. Entonces, cuán importante es saber entonces cómo obra la soberanía de Dios frente a estas cosas. Pero hoy que estamos padeciendo un poquito y temiendo un poquito acerca del coronavirus, acerca de la muerte, acerca de ser infectados, cuando vemos por todos los medios de comunicación que en diferentes partes del mundo la gente está que se muere, que ayer se murieron 50 y ahora se mueren 500 y mañana se mueren 1000, y acá en el Perú cómo ha ido avanzando y subiendo las muertes, los infectados, entonces tenemos un terror, un miedo, ¿no?, al coronavirus o al virus. Le tenemos un temor, ¿no? Entonces nos cuidamos, no salimos, evitamos, y hay un temor generalizado, ¿no? Ahora, está bien cuidarnos, por supuesto, está bien ser cuidadosos y prudentes, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que prestar atención cuando hablamos de la muerte y cuando hablamos de la vida. Tenemos que prestar mucha atención, hermano. Yo recuerdo que conocí a una persona, bueno, a varias personas que en el tiempo del terrorismo, ellos eran muy conscientes de la soberanía de Dios. Murieron muchos creyentes, muchas personas, fueron asesinados, fueron cruelmente asesinados, ya sea por el Sendero Luminoso o por las fuerzas militares, pero fueron cruelmente asesinados, ¿no? Niños, jóvenes, hombres, mujeres, ustedes conocen la historia. Ahora, frente a ello también hubo temor, ¿no? Temor a la muerte en esos tiempos. La gente moría, gente inocente, gente que caminaba por acá y un coche bombo por allá y por la sierra y por la costa, los ronderos, etc. Era un caos terrible y había un temor a la muerte. Y entonces, una persona, un creyente, un pastor, cuando lo llevaron para aniquilarlo, él dijo claramente, bueno, a mí estos señores no me van a quitar la vida. Dios tiene mi vida en sus manos. Y si Dios quiere que muera hoy, moriré hoy. Y si Dios no quiere que muera hoy, aunque me estén ametrallando, yo no voy a morir porque Dios lo ha decidido así. Y esta persona prácticamente no murió a pesar que lo amenazaron, a pesar que le dispararon y a pesar que hicieron un montón de cosas. No lo mataron, mejor dicho. Porque Dios tiene el control de todo ello. Lo mismo sucede con el asunto del coronavirus en este tiempo, ¿no? Tenemos que conocer la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, porque es bueno que nosotros miremos a la palabra y nuestra confianza sea depositada en la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay Dios, no hay demonio, no hay Satanás que pueda quitarle la vida a alguna persona que Dios desea que viva. Él es el Señor de la vida. No porque alguien tenga un revólver o un cuchillo
Él puede hacer contigo lo que quiera, a no ser que Dios lo permita y a no ser que esté dentro de la voluntad de Dios. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios, aunque te apunten y aunque te disparen, pues no morirás porque no está dentro de los propósitos y los planes de Dios. Es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida. Dice en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Es decir, Él es el soberano, la autoridad. Él no ha dejado el trono, Él no ha dejado el control. Él sigue allí. Y Él mira todo esto. Y nosotros tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor, observar lo que dice la palabra del Señor y la soberanía de Dios. Es más, a veces nosotros, como nos ha pasado ahora, ¿no? A todos nosotros nos ha sorprendido porque todos en el 31 de diciembre de 2019, muchos hicieron planes, muchos hicieron, tuvieron objetivos que cumplir personalmente, familiarmente, en sus estudios, en su trabajo, etc. Y algunos dijeron, yo viajo por aquí, yo viajo por allá, me voy por aquí, me voy por allá. Y comenzaron a hacer una agenda, un plan de acción y pidieron pues que este año 2020 pues sea de lo mejor, ¿no? Y viajen más, y coman más, y vivan más, y adquieran más bienes, y todo le vaya bien, y se casen, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Nos olvidamos que es Dios quien tiene el control. Es Dios que tiene que guiar nuestra vida. Es Dios que guía nuestras vidas. Y prácticamente todos los planes, todos los proyectos, todos, individualmente y de manera, empresarial, de estudio, comunitarias, todos fueron al tacho. Todos los planes, todos los proyectos. Hasta hoy. ¿Qué dice la palabra? Dice en Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es decir, negociaremos, traficar y negociar. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello, pero es Dios. Esto es la oración correcta. Está bien tener planes y proyectos, no hay ningún problema. Pero cuán importante es tomar conciencia, porque nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la salud comprada. Entonces nuestra oración debería ser, Señor, si tú permites que yo mañana viva, yo quisiera hacer esto o aquello. Punto. Tú no lo sé, Señor, pero tú eres el Señor de la vida. Tú eres el Señor. Si tú quieres, viviré. Y si no, pues moriré, ¿no? Si Él no quiere que tú vivas hasta pasado mañana, te vas. Dios y no Satanás tiene la última palabra. Dios y no el coronavirus tiene la última palabra. Dios y no los problemas tiene la última palabra. Y la escasez tiene la última palabra. Y la miseria tiene la última palabra. No, es Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios, no en las manos del diablo, ni de los demonios, ni de las circunstancias. Dios es soberano sobre el poder que tiene Satanás para quitar la vida y sobre el poder que tiene el coronavirus para quitar la vida. Dios es soberano sobre cualquier poder humano, fuerza humana, virus, bacteria o lo que fuere. Es el Señor que tiene el control, la autoridad y el poder. No significa que Dios va a decir, uy, el coronavirus se llevó a Juan y a María y yo justamente no pensaba. No. Acá Dios es el soberano. Por eso cuán importante es conocer a ese Dios. Y Dios es el soberano de lo que pasa en el universo, en el macrocosmos, cómo se mueven las estrellas, las galaxias, cómo se da eso. Dios es soberano sobre eso. Pero aún Dios es soberano sobre cosas minúsculas, pequeñas, que para nosotros pasan inadvertidas o son irrelevantes. Y en este punto quiero hablar acerca sobre los aspectos, la soberanía de Dios sobre aspectos irrelevantes. Y hay un texto muy lindo, que nos debe
hacer pensar mucho más de lo que estamos pensando hasta ahora. Dice en Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¡Qué lindo! Ninguno de ellos, de estos pajarillos, de estas aves que hay en el mundo entero, está olvidado delante de Dios. Y en otro versículo dice que el Señor alimenta a las aves y de ninguna se olvida. Y todas las aves reciben el alimento de Dios. Y todas las aves dependen de Dios. Y todas las aves son sostenidas por Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Lo ha determinado en su soberana voluntad. Ni uno de ellos está olvidado delante de ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Qué lindo, ¿no? ¿Y qué dice en el versículo 7? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos, hermanos. Creo que nadie sabe cuántos cabellos tenemos. Y a veces perdemos durante el día o durante la semana cabellos. No sabemos la cantidad que tenemos cada día, pero dice la palabra que los cabellos de nuestra cabeza están todos contabilizados. No temáis, dice, no tengan miedo. Así como yo cuido y no he olvidado a ninguna de estas aves, ¿no? Ni una de las aves están olvidadas por mí, dice Dios. Ustedes valen más que muchos pajarillos, que muchas aves. Imagínense, si Dios tiene cuidado de cosas pequeñas, minuciosas, ¿por qué no va a cuidar de nosotros, de los detalles más pequeños, más irrelevantes? Y el Señor lo dice, valéis mucho más, yo tengo cuidado de vosotros. No duden, y más dice, no temáis. Qué lindo, ¿no? No teman. Hermanos, quiero terminar diciéndoles, como dijimos en los mensajes pasados, organizaciones internacionales están legalizando lo incorrecto y pecaminoso, y también lo piensan hacer aquí en el Perú. Las religiones del mundo se están uniendo en un ecumenismo y sincretismo doctrinal. También se están iniciando aquí en el país de manera oficial las religiones por la paz y la unidad de las religiones. En estos tiempos estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Y la pregunta es, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos mantener? Y la actitud que debemos mantener es ser conscientes de la soberanía de Dios. Es decir, aférrate a esta verdad. Aférrate a la palabra de Dios, que Dios tiene el control de todo lo que pasa alrededor de nosotros, en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Aunque el mal y el sufrimiento son tan grandes, no la vas a poder tú controlar ni entender. Pero recuerda que por encima de estas cosas, Dios tiene el poder, Dios tiene el control, Dios tiene el dominio, Dios tiene la autoridad. No lo tienen Satanás, no lo tienen los demonios, no lo tienen los hombres, no lo tienen las autoridades humanas, tampoco lo tiene el coronavirus, ni la pobreza, ni la miseria, ni la falta de trabajo. Dios es soberano, Él gobierna. Por lo tanto, hermano, tranquilo que Él cuida de ti. Tranquilo que aunque no lo ves y aunque no lo sientas, Él cuida de ti, Él ha fijado sus ojos en ti. Él no te ha desamparado, a pesar que te sientas solo y a pesar que no tengas un pan que comer, Él no te ha desamparado. Y si estás escuchando es porque tienes vida, resiste un poco más. Caminemos y confiemos en Dios, como dice el salmista. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice el salmista, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
mi carne también reposará confiadamente. Dios es soberano y te ama. Y no hay nada ni nadie que pueda evitar e interrumpir el amor de Dios hacia tu persona. No hay nada ni nadie. Como dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate al amor de Dios. Confía en sus promesas. Confía en Dios. No mires las circunstancias, mira a Dios. No mires dentro de ti y tus sentimientos te dobleguen. Mira al Señor a pesar de tus sentimientos. Busca a Dios, depende de Dios y dile, Señor, tú tienes el control, tú tienes el dominio. Me voy a cuidar, sí, pero tú tienes el control. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Oremos. Padre, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Tú eres Rey soberano, Dios bendito. A ti, oh Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Tú tienes un dominio, un control total de toda nuestra vida, aún de los pequeños detalles, como cuidaste y no te olvidaste de ningún ave, de ningún pajarillo. Nosotros valemos mucho más para ti y tú cuidarás. Y nos dice que no temamos, que confiemos en ti. Gracias por tu iglesia, bendícela, levántala, fortalécela. Y Padre, llévale, Señor, hacia tu palabra y hacia el amor a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego. Iglesia, les presentamos los anuncios para esta semana. Este jueves 7 de mayo a las 8 de la noche tendremos nuestra reunión de oración, el reencuentro. Una vez más, todos juntos, como una iglesia, como una familia, para un llamado, para cumplir una misión. Nuestra reunión se realizará vía online a través del aplicativo Zoom. Prepárate para este tiempo que será de mucha bendición. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparable.
promesas me das.